Buenos días, alumnos. Damos inicio a la sesión número 4. Busco dar aportes a la solución de conflictos sociales, ambientales y territoriales usando ecuaciones. ¿Qué corresponde a la competencia? Resuelvo problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Y nuestro propósito es, recordarán las características de las ecuaciones cuadráticas y verán que se pueden aplicar en situaciones cotidianas. Bueno, regresamos nuevamente al tema de ecuaciones cuadráticas, que lo vimos en el segundo trimestre, a través de una situación problemática que tiene que ver, ¿no?, con lo que nos dice el título de la sesión. A ver, un municipio preocupado por los problemas ambientales de su ciudad y queriendo promover el uso de bicicletas, planea habilitar una ciclovía de ancho uniforme en el contorno de un parque rectangular de 50 metros de largo y 34 metros de ancho. Se estima que el área de la ciclovía será 540 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál será el ancho de dicha ciclovía? Muy bien. En este tipo de situaciones, recuerden que lo primero es comprender el problema. Entonces, veamos, ¿no? Dice, el municipio, bueno, quiere construir o habilitar una ciclovía que va a estar en el contorno de un parque rectangular. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es graficar el parque. Muy bien, ahí tenemos nuestro parque. Nos dan las medidas de ese parque, o sea, las dimensiones, ¿no? 50 metros de largo y 34 metros de ancho. Muy bien, entonces, a partir del parque vamos a graficar la ciclovía que tiene que ir en el contorno del parque, de esa manera. Entonces ahí tenemos la ciclovía. Acá hay un dato en cuanto a la ciclovía, ¿no? El área. Nos dicen que el área de la ciclovía es 540 metros cuadrados. Ahora nos preguntan, ¿cuál será el ancho de dicha ciclovía? Es decir, esta distancia, ¿no? Esta distancia es la que queremos encontrar, le vamos a poner X. Recuerda que X representa el ancho de la ciclovía. Eso es lo que nosotros queremos encontrar. O sea, ese va a ser nuestro objetivo. ¿Ya? Ahí nos tenemos que centrar, en el hecho de hallar la medida X, que representa el ancho de la ciclovía. Bueno, entonces de esta manera ya hemos logrado entender el problema. Ahora tenemos que plantear una estrategia que nos ayude a poder hallar X. Entonces, como nosotros, a ver, vamos a observar el gráfico. En el gráfico nosotros tenemos un rectángulo grande, el cual engloba al parque y pues también a la ciclovía. Entonces nosotros podríamos armar esta estrategia, mira, área del rectángulo grande, ¿no? Si a esa superficie yo le resto el área del parque, ¿no? O sea, todo este rectángulo, yo le resto, le quito el parque, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, efectivamente, la ciclovía, el área de la ciclovía, ¿no? Tiene lógica, tiene sentido lo que acá estamos planteando. Bien, entonces, a partir de esto, nosotros vamos a ir reemplazando y vamos a ver qué es lo que vamos a obtener. Muy bien, a ver, para el área del rectángulo grande, área de un rectángulo es base por altura. Entonces tendríamos que saber esta dimensión, ¿ya? Este sería la base del rectángulo grande y esta otra que sería la altura. Entonces, a ver, para poder sacar esta dimensión, lo que es la base, podríamos aquí trazar, mira, una paralela a esta longitud, que es el ancho de la ciclovía. Vamos a colocarla por acá. Y significa que esta distancia tendría que ser 50 metros, ¿no? Muy bien. Trasladamos esta medida hacia abajo. Ahora, esta longitud, ¿cuánto medirá? Mira, esta pequeña longitud. Medirá X,
porque forma parte del ancho de la ciclovía, X. Y por analogía, esta longitud también es X. Entonces, de esa manera tengo, ya de alguna manera ya puedo expresar la base del rectángulo grande, que sería 50 más 2 veces X. Ahí está. Algo parecido vamos a hacer para la altura, ¿no? Podemos tomar esta distancia, ¿no? Esta longitud, como altura del rectángulo grande. Hasta acá tengo X, esta longitud es 34 y esta otra pues también es X. Entonces tengo que la altura es 34 más 2X. Muy bien. Listo, ya tengo expresada el área del rectángulo grande. Menos el área del parque. Pero el área del parque lo podemos sacar fácilmente. ¿Por qué? Porque tenemos tanto la base como la altura. 50 por 34. Y eso debe ser igual al área de la ciclovía. Pero el área de la ciclovía es un dato del problema. Mira, acá está. Es 540. Listo. Muy bien. Entonces, mira, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando una ecuación donde tenemos la variable X. Esa ecuación, ¿no? Cuando nosotros la resolvamos, vamos a poder obtener el valor de X, que es lo que queremos hallar. Entonces, ahora sí, hay que desarrollar esta parte. Entonces, sería 50 por 34, eso lo desarrollan ustedes, 1700. Más 50 por 2X, 100X. Luego acá tenemos más 2X por 34 sería más 68X. Y luego más 2X por 2X nos da más 4X al cuadrado, ¿no? 2 por 2 es 4, X por X, X al cuadrado. Menos, desarrollamos esta multiplicación, 1700, igual 540. Acá vemos, mira, que 1700 se va a reducir, ¿no? 1700 menos 1700 es 0. Nos quedaría 100X más 68X, 168X. Más 4X igual 540. Mira cómo se ha reducido nuestra ecuación. Ahora, simplificando y ordenando, acá quiero que tenga mucha atención. Simplificando, ¿por qué? Porque vamos a sacar cuarta a toda la ecuación. Y al mismo tiempo vamos a ir ordenando. Recuerden que este tema ya no es nuevo para ustedes. Entonces, a ver, si sacamos cuarta a toda la ecuación y vamos ordenando, primero nos va a quedar el término cuadrático, o sea, el que lleva X al cuadrado. Cuarta de 4, 1, y ahí nos queda X al cuadrado. Cuarta de 168. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 42X. Cuarta de 540. Nos va a dar 135, pero como es positivo, va a pasar al primer miembro con signo negativo, igual a 0. Entonces, ¿ves? De esa manera hemos simplificado y hemos ordenado. ¿Y qué es lo que hemos logrado obtener? Una ecuación de segundo grado. Muy bien. Ahora, lo que nos queda es solucionar esa ecuación. Vamos a recordar cómo se solucionaba esa ecuación. Entonces, para eso hay que recordar algo, que la ecuación debe estar completa y ordenada. Y pueden aplicar, ya depende de ustedes, el método de factorización o pueden usar la fórmula cuadrática, ¿ya? Le hacen caso acá a Jimán. Muy bien. Ahora, acá tenemos la ecuación, ¿no es cierto? Y por cuestiones de tiempo, lo vamos a hacer usando el método de factorización. Entonces sería X al cuadrado, sería X por X, y 135, algunos pueden ser hábiles y pueden sacar los factores rápidamente. Lo que yo les sugiero para aquellos que tengan acá alguna dificultad es descomponer 135, ¿no? En sus factores primos. Es decir, le pueden sacar, por ejemplo, tercia, ¿no? Tercia sería 45, podemos seguir sacando tercia 15, tercia 5 y quinta 1. Ahora vamos a agrupar
¿no? De tal manera que obtengamos dos factores que multiplicados obviamente nos va a dar 135, pero que restados, ahora vamos a ver por qué restados nos den 42. A ver, ¿qué tal si agrupamos así? 3 por 3, 9, y acá nos quedaría 3 por 5, 15. Si nosotros restamos 15 menos 9, nos va a dar 6. Entonces, nada que ver con 42. Entonces tenemos que buscar otras opciones. Por ejemplo, podría ser, ¿no? Agrupar 3 por 3 por 3, o sea, 27, y por 5. Pero también la resta no nos va a dar 42. Y si agrupamos de esta manera, o sea, el 3, ¿no? Primero, y luego estos tres factores los podemos multiplicar, tendríamos 9 por 5, 45. Y 45 menos 3 sí nos da 42. Entonces, estos son los factores que vamos a colocar aquí en nuestra factorización. Más 45 y menos 3. ¿Por qué los signos de esta manera? Ahora lo comprobamos, ¿no? Haciendo el aspa. X por más 45, más 45x. X por menos 3, menos 3x. Restamos y nos da más 42x, es decir, el término central. Ahora armamos los factores, que eso sí es en forma horizontal, x más 45 por x menos 3 igual a 0, y esta parte ya es sencilla, ¿no? Ahí la van ustedes recordando, 45 pasa con signo negativo, y el 3 pasa con signo positivo. Como x representa, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hemos visto en la diapositiva anterior? X representa el ancho de la ciclovía, no puede ser una cantidad negativa. Entonces x sería 3. Por lo tanto, el ancho de la ciclovía deberá medir 3 metros. Entonces, no se olviden, hemos recordado cómo solucionar una ecuación de segundo grado. Ahora vamos a hacer otro problema. Dice, en el área verde de un barrio hay una cancha de forma rectangular precisa para jugar vóley. En cumplimiento de la prohibición de practicar deportes grupales, será delimitada con cinta de advertencia. Se averiguó que el área de la cancha es 280 metros cuadrados y que su largo mide 6 metros más que su ancho. ¿Cuánto debe medir como mínimo la cinta para delimitar todo el contorno? Bueno, entonces, nuevamente, hay que entender el problema. El problema trata de una cancha para jugar vóley, ¿no? Ustedes saben que está prohibido los deportes grupales por esto de la pandemia. Entonces, para evitar que sea utilizada la cancha, se tiene que delimitar, o sea, se tiene que encerrar, cercar la cancha con cinta de advertencia. Entonces vamos a representar la cancha de vóley, ahí está, de forma rectangular. Nos dan el área, es 280 metros cuadrados. Nos dan la relación entre sus dimensiones. Nos dicen que el largo mide 6 metros más que su ancho. Entonces, como el ancho no lo tenemos, lo podemos simbolizar con X. Y el largo pues tendrá que ser X más 6. ¿Por qué? Porque acá lo dice el dato del problema. El largo mide 6 metros más que su ancho. Muy bien. Entonces, recuerden que X representa el ancho de la cancha de vóley. La cinta de advertencia debe rodear la cancha de vóley. Entonces, lo que debemos calcular es el perímetro de dicha cancha de vóley. Bien, entonces ya teniendo claro lo que queremos encontrar, lo que queremos realizar, ya vamos a plantear la estrategia, que sería usar el dato del área de la cancha de vóley. ¿Por qué? Porque tenemos las dimensiones expresadas, ¿no? De esta manera. Entonces, podríamos plantear nuestra ecuación, sabiendo que el área es base por altura. La base, ¿cómo se representa? Como X más 6 y la altura como X. Entonces, ahí tenemos nuestra ecuación. En esa ecuación vamos a encontrar el valor de X, pero primero multiplicamos, ¿no? X por X es X al cuadrado más X por 6, 6X, propiedad distributiva.
igual 280. Ahora 280 lo pasamos al primer miembro con signo negativo, o sea, pasa a restar, igual a 0. Nuevamente tenemos una ecuación cuadrática. La resolvemos por el método de factorización, como el caso anterior, y 280, al ser un número, digamos, grande, vamos a descomponerlo, ¿no? Sacamos mitad, seguimos, ¿no? Sacando mitad, acá sacamos quinta y finalmente séptima. Ahora empezamos a buscar, ¿no? Los dos factores. En este caso, como aquí tengo 280 negativo, los factores tendrían que ser también de signo diferente. Eso significa que se van a tener que restar y esa resta tiene que dar 6. Entonces, los dos factores que acá yo tengo que encontrar tienen que diferenciarse en 6. Entonces, a ver, veamos una opción. Todo esto, 8 por 35, pero al restarlo no nos da 6. Buscamos otras opciones. Acá hay que tener mucha paciencia, ¿no? A veces a la primera no va a salir. A ver, agrupamos de esta manera, miren. Entonces, este producto, ¿cuánto nos va a dar? 2 por 2, 4 y por 5, 20. Nos queda el primero y el último, que multiplicado da 14. Entonces ahí sí, mira, si nosotros restamos 20 menos 14, nos va a dar 6. Ya está, dejamos de buscar. Y tenemos más 20 y menos 14. De tal manera que al hacer la multiplicación en aspa, nos queda de esta manera. ¿Ven? Y coincide con el término central. Ya lo demás es armar los factores de tal manera que x va a salir menos 20 o x va a salir 14. Al x representar el ancho de la cancha de vóley, tiene que ser una cantidad positiva. Listo. De esa manera vamos a ubicar las medidas de la cancha de vóley. El ancho 14 metros, el largo 20 metros. Completamos. Ahí está. Y como lo que nos piden es como mínimo, ¿no? ¿Cuánta cinta se necesitará para, digamos, cercar la cancha? Entonces tenemos que sacar el perímetro, 2 veces 20 más 2 veces 14. Desarrollamos y nos da 68. Entonces, mínimo se necesita 68 metros de cinta de advertencia. Si es más, mejor, ¿no es cierto? Pero la mínima cantidad de cinta de advertencia que se necesita es 68 metros. Muy bien, jóvenes, hemos recordado entonces cómo resolver una ecuación cuadrática para situaciones de conflictos sociales o ambientales, ¿no? Que se dan en nuestra vida diaria, en algún momento. Entonces ahí tienen dos problemas y las, digamos, observaciones de siempre, y para profundizar más en el tema pueden buscar lo que es la semana 24 en la web de Aprendo en Casa. Muy bien, chicos, a seguir cuidándose y respetando las disposiciones del gobierno. Nos encontramos la próxima semana.